comienza Red Más Noticias. Buenas noches, como siempre les damos la bienvenida. Más de 50 encapuchados sembraron el terror esta tarde en el centro financiero de Bogotá. Durante más de 3 horas se enfrentaron con palos, voladores y bombas molotov a la policía. En medio de los desórdenes, los manifestantes atacaron con piedras entidades bancarias y un concesionario de la zona. Los disturbios no dejaron detenidos. Y por supuesto, aquí en Red Más Internacional no podíamos dejar pasar por alto el análisis de lo que fue esta tensa, muy tensa jornada de cierre de fin de semana, de domingo, allí en Cataluña, con la realización de este referendo para votar si se independizan o no de España, un referendo que ha sido declarado ilegal e inconstitucional. Recibimos para eso a Mauricio Jaramillo, experto en política internacional y profesor de la Universidad del Rosario. Profesor Jaramillo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Y las casas que se construyen en el nuevo Gramalote podrían correr serios riesgos ante amenazas sísmicas, según denuncia la Contraloría. El contratista tenía plazo hasta hoy para entregar más de 1.000 viviendas, pero solo entregará el 70%. Exclusivo Red Más Noticias. Bueno, Mauricio, ahora sí, déjeme darle las buenas noches. Hola, Paula, bienvenido a esta emisión. Bueno, igualmente a todos los televidentes con estas noticias que de repente se voltea el tablero. Todos los días, cada 24 horas, el tablero de la paz y las FARC y la reinserción. Y bueno, la pregunta yo ya se la planteaba, se la repito rápidamente. ¿Por qué se fue Iván Márquez para esta zona de capacitación? Esto es lo que todos los colombianos quieren saber. ¿Qué puede haber detrás? El senador Iván Cepeda, involucrado en todo este enfrentamiento judicial con el expresidente Uribe, afirmó que el sorpresivo anuncio de la renuncia a la curul se debe al miedo que tendría el exmandatario ante las pruebas de la Corte. Y hay algo bien particular en este fenómeno de la migración, y es que se habla de varias olas de migración. La primera de ellas de industriales y políticos, la segunda de trabajadores de la industria petrolera, la tercera de empresarios y profesionales de clase media, la cuarta de ese regreso de colombos venezolanos que ante la situación pues decidieron volver al territorio, y estamos en la quinta. Esta quinta la conforman ¿quiénes? Ana María, estos venezolanos que quizá no tienen mucho poder adquisitivo, que entran de manera ilegal al país, que no tienen tanta preparación profesional. La Alianza del Pacífico y Mercosur fijan la hoja de ruta para fortalecer la integración entre los dos bloques, mientras los empresarios destacan los desarrollos que podrían alcanzar las economías regionales en un momento en el que Estados Unidos crea dificultades con medidas proteccionistas. Las campañas presidenciales continúan, pero definitivamente las que sí ya llegaron, empezó esa cuenta regresivas para las elecciones legislativas que tendrán lugar este 11 de marzo. Por eso saludamos a esta hora aquí en el set al registrador nacional Juan Carlos Galindo para hablar un poco de pedagogía electoral, de todas estas cosas que hay que saber para el domingo y ejercer ese derecho al voto. Registrador, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Pues mire, estas elecciones legislativas, dígame usted si es así o no, son particularmente difíciles para la gente, porque los tarjetones son extensos, aquí le sumamos consulta interpartidista. Esto requiere un esfuerzo mayor por parte de ustedes de contarle a la gente que sí y que no, o los colombianos ya sabemos votar bien. Continúa la ola de inseguridad en Bogotá. Esta vez la víctima fue un fotógrafo que fue hurtado después de terminar una sesión de fotos con Daniela Ospina, la ex esposa de James Rodríguez. La ministra de Asuntos Penitenciarios de Venezuela, Iris Varela, ofreció unas polémicas declaraciones en la televisión estatal en las que habló sobre la crisis migratoria. Están embolatados 5.000 millones de pesos que las FARC recibieron para las elecciones parlamentarias. Por ahora se sabe que el dinero está en la cuenta personal del gerente de campaña. Y hablamos de esta importante noticia con Maritza Martínez, senadora del partido de la U, quien además ha estado impulsando, liderando esta proposición durante todo este tiempo y nos acompaña aquí en el estudio. Senadora Martínez, buenas noches, bienvenida y mire, felicitaciones, porque es un triunfo para el país, pero es un triunfo también para quienes como usted ha estado allí, al frente de que esto saliera adelante. Y el alcalde Enrique Peñalosa se refirió a la denuncia de Red Más Noticias sobre cómo la misma empresa que vendió pechugas a 40.000 pesos en Cartagena se ganó un contrato en Bogotá para distribuir refrigerios escolares. El alcalde aseguró que le encantaría desvincular a esta firma, pero que legalmente no sabe si puede hacerlo. Y pasamos ahora a la otra información a la que también hemos estado muy atentos. El volcán de fuego aumentó su actividad en las últimas horas, por lo que las autoridades de Guatemala pidieron a periodistas y rescatistas que se alejen de las zonas aledañas. La tragedia deja 72 muertos y por lo menos 2.000 desaparecidos. La reforma política y las 16 curules de paz en zonas de conflicto quedaron en el aire tras el debate de hoy en el Senado. Hacemos contacto con Juan Carlos Giraldo, quien tiene más detalles de esta jornada en el Congreso. Juan Carlos, buenas noches.